Doctor Bazán Naveda, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, la crisis continúa, la situación parece agravarse, estamos en un contexto harto complicado, no sabemos si hoy se cambia otra vez el gabinete ministerial, si el mismo será presentado por la búsqueda de confianza al Congreso de la República. ¿Qué impresión tiene globalmente de la situación? Bueno, la impresión es que el señor presidente no ha sabido elegir a aquellos que deben gobernar con él, y parece que en esta vez también se ha equivocado. En otros casos habrá acertado. Usted habrá visto que no ha habido un desnivel en materia del crecimiento del precio del dólar, se mantuvo más o menos estable, lo que quiere decir que ya la política va cuajando y a pesar de todos los escándalos que hace, la economía sigue estable. Pero la parte política se sigue moviendo y es una verdadera pena porque sería que en 6 meses estamos cambiando 3 consejos de ministros y nos vamos para el 4º. Entonces, lamentablemente, el presidente debía dejarse tal vez asesorar mejor, investigar mejor antes de nombrar a sus ministros para que no esté en estos avances y retrocesos que perjudican su gestión. Muy bien, yo tenía aquí un Twitter de Vladimir Cerrón que se lo alcancé a producción, si lo podemos poner en pantalla. Vladimir Cerrón escribe a las 9:45 de la noche de ayer y dice: el actual gabinete es un óbito fetal. El presidente ha errado con creces en su designación, es decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje al que se ha sometido es penosamente improductivo. Ahí está en la pantalla el Twitter. Entonces, el doctor César Bazán Naveda, prácticamente todos se le están yendo, todos le están quitando la confianza, aparentemente lo mismo está haciendo Perú Libre, se está quedando solo el hombre. ¿Cómo analiza ese contexto de dificultad? Aparentemente también tiene mucho que ver este asunto del ministro o del presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, y los problemas con su señora, con su hija. ¿Qué impresión tiene de esto? Bueno, el tuit del señor Cerrón significa simplemente que el presidente se ha apartado del ala dura, del ala radical con la que llegó al gobierno. Y eso está bien porque eso es lo que generaba temor, no solamente en los ciudadanos, sino en todas las inversiones extranjeras. Lo que sí, el presidente debe definir, como digo, una política clara porque él mismo no sabe hacia qué rumbo camina. Y como no sabe hacia qué rumbo camina, entonces nosotros no sabemos qué medidas tomar para la vida diaria. Esto significa que el presidente, que ya dijo que estaba en una escuela, que estaba aprendiendo, debe mostrar que ya aprendió algo por lo menos, y que aprendió algo es a elegir y a definir las políticas de Estado. Esas políticas que no necesitan un gobierno de derecha, ni de izquierda, ni de centro. ¿Cuál? La persecución a la delincuencia. La enseñanza en los colegios, en las universidades. Fortalecer a los centros de salud, a los grandes y a los chicos, a las postas médicas, a los policlínicos, a los hospitales. Establecer medidas de seguridad para que el trabajo pueda ser desempeñado de manera estable, pero también con tranquilidad para aquellos que son los empleadores. En general, crear estabilidad política y estabilidad económica dentro del gobierno. Y después de eso, de que demuestra que ya aprendió esa primera parte, que no importa de qué partido político o grupo político sea, entonces que emprenda las medidas de reforma que crea conveniente de acuerdo con las promesas electorales que hizo. Pero primero lo primero, la estabilidad del país, y eso hasta ahora no lo está logrando. El país se está estabilizando solo. Ahora, sin ánimo de ser abogado del presidente, también es cierto que incluso siendo presidente electo, y hasta un poco o unos días antes incluso que el jurado lo proclamara, le han estado haciendo la vida imposible. O sea, no ha tenido la oportunidad de estar, digamos, tranquilo en palacio, gobernando. No estoy aquí defendiendo su incapacidad y su mediocridad, que yo lo firmo, pero ciertamente tampoco lo han dejado gobernar. Es lo más probable, es más, eso lo hemos visto. Sin embargo, desde que se pone la banda, ya es el presidente.
y digan lo que digan, lo vamos a tener que respaldar los peruanos porque nos conviene tener un gobierno estable. Y mire lo que pasó, puso a un primer ministro confrontacional desde el principio, Guido totalmente equivocado, Guido Bellido, y sin embargo se le dio el voto de confianza y pudo gobernar. Gobernó muy mal, dicho sea de paso, el tiempo que estuvo. Puso un segundo Consejo de Ministros y también se le dio el voto de confianza. Con Mirta Vázquez. Así es. Y ahora a este también seguramente se le va a dar el voto de confianza. ¿Usted cree? Sí, yo creo que sí, porque simplemente de lo que se es la trata... bala de plata, dice Valero. No por eso, sino porque nada ganaría el Congreso de la República no dándole el voto de confianza a un gabinete que todavía no se sabe cómo es que está gobernando. Pero, doctor Bazán, ya se han pronunciado varios voceros de bancadas diciendo que no le van a dar la confianza. Pero eso se debe a la posición moral del presidente del Consejo de Ministros. No porque haya expuesto un programa, ni porque ese programa sea bueno o sea malo. Entonces, lo ideal sería que el mismo presidente de la República o el presidente del Consejo de Ministros presente su renuncia o el otro lo retire para evitar un conflicto absolutamente innecesario. Pero probablemente, puestos ya en el momento de la votación, ganaría aunque sea por un voto, pero probablemente se le dé el voto de confianza. Pero no es eso lo que estamos esperando, no es que confiemos en este nuevo gabinete. Lo que pasa es que el desgobierno es peor. Ahora, estamos en el ánimo de que el presidente de la República, efectivamente, de repente, quién sabe, antes de la presentación del gabinete, cambie a algunas fichas. Por ejemplo, hoy va a haber una movilización, mañana sábado dicen que también habrá otra de otro sector político, pero el ánimo es de que cambie algunas personas. Uno se pregunta, más allá del presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, cómo el ministro del Interior puede estar siendo procesado o por lo menos acusado por tráfico ilícito de drogas y que tenga para sí una sentencia por abuso de autoridad. Bueno, esos son los desaciertos, pues, de elegir. Parece que al momento de hacer la elección del ministro debería tenerse por lo menos su hoja de vida a la mano para saber si es que hay algún problema. Puede ser que el presidente le tenga confianza, pero la hoja de vida nos va a decir si esa confianza está correspondida con la actitud de aquel que es el funcionario público elegido. Y ese funcionario debería simplemente no aceptar, pero como ha aceptado, entonces ahora lo mejor que puede hacer el presidente es simplemente cambiarlo, sacarlo y poner a alguien que no genere resistencias en el Congreso y menos en la opinión pública. Yo lo escucho a usted en su análisis y me da la impresión, si no me corregirá, como que usted asumiera que Castillo todavía es una ficha presidencial posible para el sistema político peruano, cuando yo, por lo menos yo, estoy casi convencido de que es necesario ya que se vaya. Bueno, debería haberse ido, es más, ni siquiera debió haberse presentado de repente, porque si él hubiera sido leal consigo mismo, se hubiera dado cuenta que no reunía las cantidades para poder gobernar. Pero ya está elegido, ya es un presidente, no tiene ni un año y ha destruido toda la confianza de la gente que votó por él. Pero ¿qué es lo que nos viene después? Vendría la vicepresidenta como presidente de la República, la vacarían también y vendría presidente del Congreso de la República para hacer otra vez... Tendría que convocar elecciones. Tendría que convocarse elecciones y otra vez estaremos en lo mismo. Él ha dicho en esa entrevista lamentable en CNN que Fernando Rincón. Sí, que está en un proceso de aprendizaje. Bien, todos los que hemos estudiado en algún colegio sabemos que pasamos un proceso de aprendizaje y después tenemos que dar un examen. Y si desaprobamos, desaprobamos. Eso es verdad. Sí. Nadie llega ya sabiendo. Exacto. Ningún presidente en el mundo llega sabiendo ya, claro, salvo que esté regresando a la jefatura del Estado. Ya tiene una experiencia. Pero ese es un tema distinto, ¿no? No hay una escuela de presidentes, hay una escuela de políticos. Y nos ha ido mal. En los últimos 30 años, sí, nos ha ido mal. Nos ha ido mal con las elecciones que hemos hecho, pero
él debería darse cuenta si aprendió o no aprendió, y si no aprendió, entonces simplemente dar paso a un costado y dejar que el camino siga. Y si no, el pueblo lo removerá, el Congreso de la República lo removerá, porque hasta ahora se han quejado siempre de que cuando se dice que es incapaz, lo que quieren es sacarlo. Él mismo, como decía en entrevistas que hice con usted mismo, él mismo se ha desautorizado ante la opinión pública. Creo en Dios y espero que Dios le dé luces suficientes para corregirse, y si no, luces suficientes para que se vaya. Sí, pues no queda otra. Pero una de las cosas que el presidente también, no sé qué dirá usted sobre eso, ha hecho y mal, es rodearse de gente, no sé si la palabra cabe, incompetente, porque, claro, conforma un gabinete que da pena, pero también sus asesores, algunos dicen, yo no tengo la certeza, lo tienen secuestrado y lo malinforman, lo desinforman, y en realidad ellos son los que le dicen a Castillo qué es lo que tiene o no tiene que hacer. Ese también es un problema, el rodearse de gente que no le ayuda. Claro, todos aquellos que han presidido algún tipo de institución, así sea la más pequeña, habrá visto que inmediatamente hay gente que se viene a ayudar, hay asesores que empiezan a dar ideas, porque aquel que está gobernando una institución no lo va a hacer solamente por su parecer, sino para entender y gobernar mejor para todos. Y en ese camino rodean a ese presidente de cualquier institución que sea, gente buena, pero también gente mala, y sobre todo gente inepta que lo que está buscando es solamente usufructuar un poco de tiempo de lo que el presidente pueda tener. Pero el presidente debe darse cuenta que lo están llevando al descalabro, porque quien va a sufrir las consecuencias de esos desaciertos es él mismo. Y miren, desde el momento en que hay tantos ministros nombrados y sus hojas de vida son simplemente malas, nos podemos dar cuenta que los asesores no son buenos, porque han debido advertirle de eso, antes o después, mejor antes, pero después también han debido decírselo, y no que se enteren a través de la prensa o de cualquier otro medio que investiga de acuerdo con sus funciones, de acuerdo con su interés, por supuesto, pero encuentra esas debilidades que los asesores debieron haberle hecho notar. Muy bien, y esta es una pregunta que cabe hacérsela a usted, porque usted es fundador de un partido político. Hay quienes dicen que ya se ha dejado de lado las ideologías de derecha o de izquierda, que ahora lo que se maneja en la política peruana, para no hablar de la del mundo, en la peruana, es que predominan los intereses, en el marco de negociaciones políticas, los intereses económicos, los intereses de grupo. ¿Usted cree que hemos llegado a ese extremo? Yo creo que sí. Mire, desde el momento en que cayó el muro de Berlín y terminó la Guerra Fría, se acabó ese concepto de derechas e izquierdas en el sentido de sistemas políticos enfrentados. El sistema político y el sistema económico que rige en el mundo en este momento es el capitalismo. Capitalismo con democracia en diversos países del mundo, o capitalismo de modo autoritario, como es en otras partes del mundo. China, Rusia tienen sistemas de elección, pero son capitalismos autoritarios. Pero todo es capitalismo, así que ya nos hemos olvidado, nos tenemos que olvidar de esos viejos conceptos de derecha y de izquierda. Lo que tenemos que ver es cuáles son los intereses de cada una de las naciones, en este caso los intereses que podría tener el Perú, y los intereses de la humanidad, para tener un gobierno que haga crecer y fortalecer a cada uno de los países. Si la humanidad es fuerte, podremos sobrevivir a problemas como el que se nos ha presentado en estos últimos 2 años. Una gran pandemia que ha podido minar la gran cantidad de pobladores que somos del mundo y reducirnos a una cantidad pequeña como fueron las antiguas y viejas pestes. Pero si nosotros trabajamos como humanidad, viendo todas aquellas cosas que necesitamos hacer para poder preservar a la especie, entonces lograremos tener una vida en paz y en comunidad. Esos son los fines que el Estado debe cumplir actualmente y en el futuro, y los fines que en el Perú deben realizarse. Muy bien, una última pregunta, doctor César Bazán Naveda, que le voy a pedir que lo responda después de la pausa, por favor, y que tiene que ver con este asunto que ahora está muy en boga y ha tomado más cuerpo con el asunto de Héctor Valer, el presidente del Consejo de Ministros, el machismo y la misoginia.
Resulta que este es un problema que en apariencia lo tenemos muy arraigado en el Perú. Yo contaba el otro día al ingeniero Richard Arce, el día de ayer, un ejemplo que a mí me pasó, después él reveló uno suyo también cuando era chiquito. En los 70 vivíamos de tal forma que se notaba más enraizado en nuestra cultura el machismo, pero ya estamos en el 2022 y ya los que éramos chiquitos en ese tiempo ahora tratamos de manejar ese problema. Creo que Renato Cisneros el otro día también comentó palabras más, palabras menos, este escritor, chico pero muy buen escritor, que decía, yo trato de manejar mi machismo, ¿no? Él lo reveló así. Yo creo que en esas estamos. Sin embargo, hay un sector que más bien antes de manejar o de frenar el machismo que quizá lo lleva adentro, más bien trata de florecerlo. Y puede ser el caso de Héctor Valder. Yo sé que el doctor César Bazán Naveda no es antropólogo, no es psicólogo, no es sociólogo, pero es catedrático, es docente universitario, trata mucho con los chicos no del kindergarten o de la primaria o de la secundaria, sino chicos de 20, 25, 30 años o más. Y me parece que nos podría ayudar con alguna impresión sobre este tema que acabo de plantear. Así que vamos a la pausa y regresamos con su respuesta. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con el doctor César Bazán Naveda, a quien le hemos planteado antes de la pausa una pregunta en relación con el tema del machismo. Vamos a escuchar su respuesta, doctor. Bueno, el problema del machismo o del feminismo es tan antiguo como lo es la humanidad. Los seres humanos somos varones o mujeres, ¿no? Machos o hembras. Y en una relación siempre hay, entonces, que encontrar equilibrios para poderse manejar. Aquellos que creemos en Dios, creemos que Dios nos creó de esta manera. ¿Para qué? Para poder vivir mejor, para poder reproducirnos, para que cada uno por su especialidad vaya teniendo algo que el otro no tiene. Y miren que eso es lo que más o menos buscamos cuando nos enamoramos, cuando nos casamos. Buscamos a una pareja del otro sexo con la cual nos sintamos bien, con quien podamos disfrutar, emprender cosas, hacer algo, planificar para el futuro, para tener hijos, para poder crecer, para poder vivir en paz. Y por eso siempre de una u otra forma nos dividimos el trabajo. Conozco amigos míos que hacen todo el papel de la casa y la que sale a trabajar es la mujer. Y en el 100% de los casos, digamos el 99% es al revés. Y sin embargo, cada pareja encuentra su forma de poder vivir bien. Lo que sucede es que por temperamentos, entonces siempre empezamos a chocar, a friccionar unos con otros. Y eso es inevitable porque también somos distintos y pensamos de manera distinta.
Lo que sí se debe proscribir es el abuso de uno frente al otro, de uno frente al otro sexo. Entonces, que el varón sea varón y se pelee con otros hombres, no digo que esté bien, pero puede ser aceptable porque están en igualdad de condiciones o más o menos lo mismo. Pero que un hombre pelee con una mujer no es lo mismo, porque ahí sí hay desigualdad. Entonces, ¿por qué hay desigualdad? Física. ¿Ya? Física, de potencia, de resistencia, y por lo tanto uno puede abusar del otro, y de eso es de lo que se trata de evitar. Entonces habrá que encontrar, y para eso sirve la cultura, para eso sirven las reglas, para eso sirven las leyes, el equilibrio necesario para que podamos vivir en paz. Entonces uno que golpea a otro no es aceptable, salvo que sea en defensa propia. Y puede ser que se haya exasperado y que golpee a otro, bueno, tendrá que ser sancionado, aunque sea con una reprimenda, pero tendrá que ser sancionado. Aun cuando son los menos, también hay casos en los que las mujeres le pegan a los hombres. Pero claro, yo no diría que son los menos, ¿eh? Las mujeres pegan bastante a los hombres, pero los hombres no se quejan. Entonces, ¿por qué? Porque mire cómo se ponen las cosas. Que un hombre se queje de que su mujer le pega, significa que él está confesando frente a los demás hombres una debilidad que no va a aceptar. Ahí está el machismo también. Correcto, claro. Ahí está el machismo y ahí está el feminismo, están las dos cosas. El asunto es, como en toda familia, encontrar una vida que pueda ser equilibrada y que nos permita a nosotros, como dije y lo repito siempre, poder vivir en paz. No pasemos de un extremo de reprobar al machismo para darle fuerza al feminismo. No se trata de una guerra de sexos. A propósito de eso, me da la impresión últimamente, bueno, yo tengo por obligación periodística que ver televisión, escuchar radio, leer los periódicos, revisar las redes sociales, y me da la impresión que en este contexto político difícil, terrible, fundamentalmente por culpa del presidente de la República, nos estamos yendo de un extremo al otro extremo. O sea, del machismo al feminismo, lo cual me parece que está mal. Sí, en realidad los dos extremos están malos, ¿no? Por un lado, que uno tenga supremacía y quiera aprovechar de su sexo para atacar al otro, es malo. Y viceversa, del otro sexo exactamente igual. Lo que hay que hacer es encontrar, como digo, el equilibrio, y eso es lo más difícil en el mundo, poder encontrar cuál es el equilibrio. Hay familias que lo logran por cierto tiempo, porque siempre habrá algún tipo de diferencias y de peleas, pero que no se vuelva esto un problema social, sino que sea un problema de cultura, un problema cultural que nosotros podamos enseñar a nuestra sociedad a poder vivir en paz. Lo de Valeria es un extremo, ¿no? Es golpear a la esposa, golpear a la hija. Me acaba de llegar este documento fechado 25 de noviembre del 2021 y firmado por Moreno Bucolini Enríquez, que es auxiliar de la Oficina de Prevención y Seguridad, que dice en su informe, dice: el señor congresista Valery Pinto quiso ingresar al despacho de la presidencia lanzando improperios a la escolta de la presidenta, al personal de prensa y a mi persona, motivo por el cual le pedí al señor congresista que se calmara y tomara asiento, pero haciendo caso omiso siguió lanzando más improperios a mi persona e insistía de forma abrupta ingresar al despacho de la presidenta. Es todo cuanto tengo que decir para fines convenientes. Fíjese. Eso es lo malo, no solamente contra una mujer, sino contra los hombres, contra cualquiera. Así es. Y entonces esa más bien es una manera de ser reprobada por la sociedad, porque lo que hace es simplemente agredir a todo aquel que se ponga al paso y que no esté de acuerdo con lo que esa persona quiera lograr. Es el macho, pues, ¿no? Es el machismo entendido en la supremacía de uno frente a todos los demás. Ajá. No solamente es el macho, es Tarzán, claro, que quiere avasallar, que quiere avasallar a todos. Hay sociedades que se han constituido bajo el machismo, ¿no? Una sociedad, por ejemplo, la mexicana, en la cual es razonable y aceptable porque es la forma de ser de ellos. Ellos han encontrado así su equilibrio. Pero entre nosotros, esa forma de avasallar, de apabullar, de atacar uno a otro, no es algo que nos lleve a buen camino y no nos lo ha llevado en ninguna etapa de nuestra historia. Muy bien. Doctor Bazán Naveda, ha sido muy amable. Muchas gracias por su presencia. Gracias a usted.